manantial. Las constructoras han metido pozos profundos para jalarse el agua por ahí. Y la gente ha protestado. Actualmente hay un juicio, una confrontación entre estos pueblos y las inmobiliarias que tienen apoyo estatal. Eso es parte de la guerra. Solamente aquí. Pero a nivel nacional, pues lo que está pasando con las presas en el Yaqui, por ejemplo, ¿no? O en La Parota, en Michoacán. O sea, hay una guerra de las comunidades por defender sus intereses territoriales y acuíferos, y un Estado que está buscando apropiarse de esto. Creo que hay una línea clara de parte del Estado. Yo creo que Luis Aboit ha escrito muy bien mucho sobre esto, esta política estatal, ¿no? Y a nivel internacional sabe que hay una lucha por el agua, ¿no? Y en México tiene muchos frentes. Ahora, en México se habla que hay alrededor, en el último censo del INEGI, ¿no?, del 2010, que hay alrededor de 15 millones de población indígena, entre los que se reconocen y los que tienen una lengua nativa. Estos fenómenos o esta cultura del agua que hay en los pueblos indios, ligado pues al ciclo del maíz, es algo muy aislado. O sea, ¿de qué panorama estamos hablando? No, pues es todo México y Centroamérica, bueno, sobre todo Guatemala y algo de Honduras, ¿no? Porque luego culturalmente cambia algo. Inclusive se extiende al norte de México, aunque puede haber altiplanos hasta desiertos o áreas selváticas y con abundancia de agua, pero hay concepciones comunes detrás, y estos vienen históricamente de lo que era Mesoamérica, que es un área cultural que ha tenido interacciones, no ha tenido fronteras fijas. Ahora hay gente que critica el concepto, pero es el concepto de una cultura antigua, históricamente crecida, configurada, y allí esas creencias en la importancia del agua, de los cerros, de las cuevas, de esa circulación de fuerzas en la naturaleza, eso comparten todos. Ahora, no es lo mismo si viven en un desierto, pues buscan el agua donde pueden encontrarlo, ¿no? Y cuando es selva, pues tienen que drenar el agua. Pero hay unos conceptos detrás que son comunes, y es porque era un área que tenía interacciones desde hace milenios. Sí, pues el hilo conductor otra vez es el ciclo agrícola, el ciclo anual, y la estación de secas y la estación de lluvias. Y entonces, las fiestas católicas que se introducen a partir de la conquista, pues se sobreponen sobre estas prácticas tanto agrícolas como rituales más antiguas. Entonces, pues empieza antes del comienzo del ciclo agrícola con la Candelaria. Eso sí es una fiesta europea definitivamente. Bueno, las fiestas católicas son introducidas por los españoles, pero retoman entonces ritos prehispánicos. Entonces tú has estudiado lo del Niñopan en Xochimilco, ¿no?, que es en febrero, que es antes que realmente empiece el ciclo agrícola, de temporal, ¿no? Porque hay que distinguir entre el de regadío y de temporal. Y luego un momento clave, eso me di cuenta hace años, cuando fui a Guerrero y la comunidad subió al cerro para pedir la lluvia. Entonces esto a mí me impactó tanto que de allí desarrollé toda mi interpretación de la fiesta de la Santa Cruz, porque hay muchos elementos que sí vienen de la cultura indígena prehispánica, de pedir la lluvia a los cerros, pero en la colonia pues la Santa Cruz es muy importante y se convierte entonces en un símbolo de la petición de lluvias. Pero hay varias fechas también durante el mes de mayo. Digamos que son dos cosmovisiones completamente diferentes que en campo se encuentran. Las tecnologías centralizadas con toda esta parte, lo mencionaste tú, ingenieril, ¿no? De, digamos, de modernidad, de agotamiento
de los recursos naturales, y la otra sería la cosmovisión indígena de un cuidado por el medio ambiente, del bien común, de los recursos naturales en general, en particular el agua, la organización social y la autogestión. Sigamos dos. Totalmente. Uh-huh. Y eso se refleja en la tecnología, en las soluciones tecnológicas. ¿Cómo vas a dar una solución tecnológica si tú tienes un respeto por el agua? Pues vas a dar una solución tecnológica que se acorde a esa cosmovisión. Pero si tienes una cosmovisión que el agua es infinita y que le puedes quitar el agua al rural de allá, que no tiene mucho poder, y que la gran tecnología va a resolver las necesidades infinitas de agua, pues entonces es una visión diferente, porque simplemente ahí es otra cosmovisión, claro, el culto a lo material, el culto a que el hombre domina la naturaleza, que tiene toda una explicación de la modernidad y positivista, ¿no?, que hay, de la ciencia y la tecnología al servicio del hasta en la concepción clásica del hombre, porque antes ni siquiera era la mujer, ¿no? O sea, del hombre, al servicio del hombre, ¿no? Para el progreso y el desarrollo. Y eso sigue, moldeado de diferentes maneras, pero el progreso y el desarrollo siempre está asociado a las soluciones más complejas tecnológicamente hablando, ¿no? Y descontextualizado de la matriz sociocultural. Sí. Esa se acaba. Yo creo que el término autonomía ha causado mucho ruido. Lo que tenemos que buscar es defender los derechos políticos de los pueblos indios y que esos derechos sean reconocidos por la Constitución. Y eso se han luchado desde los tarahumaras de los 30 hasta los mayas chiapanecos del momento. Un reconocimiento de sus derechos políticos y que sean amparados por la ley, y culturales, pero amparados por la ley. Los acuerdos de San Andrés fueron destrozados por Fox con lo que llevaron a la Cámara y quedó eliminada la parte original y radical de estos acuerdos para convertirlo en un documento que no afecta a los pueblos indios. Es decir, hay que conocerlos, hay que defenderlos ahora, tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades. Y creo que en la escuela de antropología nos enseñaron eso, a tomar partido por esto que es las grandes tradiciones del pueblo mexicano. Lo que ya hemos dicho, a mí, aunque yo trabajo haciendo publicaciones y en la docencia, en el posgrado, pero a mí me preocupa muchísimo a dónde vamos y estoy muy al pendiente de todo eso pues realmente, y luego me quedo realmente impactada de la ignorancia de gente que tiene un interés político de la actualidad del país y de lo poco que saben de esos temas, ¿no? Y como digo, siempre citan a los griegos, a los egipcios, ¿no? Los chinos. ¿no? O también cuando se habla de las culturas prehispánicas se les traba la voz a los locutores y empiezan a hablar casi totalmente místicos, cuando son temas realmente muy relacionados con la geografía de México, con la riqueza ecológica de México, de flora, de fauna y precisamente del agua, de las montañas. Y son temas, pues es la riqueza, en mayor parte de la riqueza de México. Y preocupa mucho que no se cuida suficientemente. Te mencionaste, las mujeres de Cherán fueron las que se movilizaron. Y en el caso de las mazahuas fue lo mismo. Sí, también. Porque me decía las mazahuas, muy interesante, por ejemplo. Bueno, y fue lo mismo en Cherán. Es que a los hombres no les hacen caso, o sea, van ahí los hombres, ellos son los que van a las gestiones, por esta visión machista, ellos son los que van a las gestiones y van con las autoridades y les prometen y regresan los hombres. ¿Y qué te dijo? No, pues que van a venir a resolver y nunca vienen. Y entonces, claro, digamos, en el caso de Cherán, bueno, fue diferente porque, bueno, era muy fuerte ya también la presencia del crimen organizado y el gobierno no atendía, ¿no? Y entonces ahí fue, pues hasta que las mujeres dijeron, pues es que no podemos permitir que se sequen nuestros manantiales, tenemos que hacer algo por esto, y entonces ellas fueron las que se les pusieron y no dejaban pasar ya los camiones de madera robada del crimen organizado, o sea, incluso pues estuvieron en peligro ellas de ser hasta asesinadas, ¿no? Pero fue esta cuestión de que ellas se relacionan muy directamente con el recurso porque son, en esta división del trabajo, pues son las que tienen que tener agua siempre en la casa y hacer los alimentos y lavar la ropa. Y en el caso de las mazahuas era aún más chistoso porque ellas decían, es que los hombres
pues nos dimos cuenta que pues iban y los traían como tontos, vueltas y vueltas y nada, y entonces dijimos, no, aquí las que tenemos que ir no somos nosotras, y los dejaron a los maridos en sus casas, y ellas fueron las que empezaron a hacer gestiones, y pues resultó un poco más exitoso, ¿no? O sea, digamos que al final de cuentas, yo creo que aquí tiene que ver mucho en esta visión de que pues como que cuando las mujeres, el tema del agua es muy femenino, y muy femenino, pero no solo en términos de que a las mujeres les toca por la visión del trabajo, sino es muy femenino porque el agua es muy femenina, o sea, entonces si nos vamos a la cosmovisión, siempre está asociado a deidades femeninas, es la que nutre, la que da, la dadora de vida, etcétera, ¿no? Pero bueno, nada más como para finalizar en esta parte que tú me señalas, pues es esta parte, sí, la mujer ha tenido un papel muy importante en los movimientos sociales, relacionados con el agua, no hay que perder la vista, ¿no?